Mientras abrimos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 6. Tenemos este privilegio de poder abrir las Escrituras y seguir disfrutando de cada bendición que el Señor indica en su palabra. Gálatas capítulo 6. Dice el verso 8 al 10. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hablándonos de la nueva vida en Cristo como nuestra nueva responsabilidad de hijos de Dios. La nueva vida en Cristo trae una nueva responsabilidad. Y ahí queremos mirar hacia adelante, como nuevos en Cristo, nuevos nacidos conforme a la palabra de Dios, de espíritu y de verdad, a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, cuando hemos conocido a Jesús. Ahora mirando hacia adelante, hacia nuestro futuro, como veíamos días atrás cuando meditábamos sobre un punto muy importante, también queremos darle un poco más de enfoque en esta mañana. El verso 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O el bien que hiciéremos vamos a cosechar en su momento, vamos a disfrutar en su momento. Y estamos hablando de una cosecha segura para una eternidad real. Por eso, hermano, tiene mucha importancia nuestro encuentro en la casa del Señor para conocer de sus eternos propósitos, de su eterna verdad aplicable hoy, pero que va a tener resultado eterno, que mañana va a darnos un disfrute eterno conforme a la palabra de Dios, conforme al plan de Dios. Si hay una siega mañana, porque dice a su tiempo segaremos. ¿Y qué es lo que vamos a segar? ¿Verdad? Tiene mucha importancia lo que usted y yo tenemos para mañana, para cuando llegue el momento de la siega. Por eso, deseamos un buen aprovechamiento de nuestro momento en la casa del Señor. Hoy es primer día de la semana. Seguramente nos va a quedar una separación de una semana de vuelta con más de uno, porque cada uno vamos a salir a nuestras labores, nuestras actividades. Entonces hoy queremos, de la manera como el Señor desea enseñarnos, mirar al Señor, mirar su palabra, mirar los planes que nos hemos trazado en la semana, los planes que nos hemos trazado para el resto de este mes, el resto de este año, porque conforme a la palabra de Dios todo estamos sembrando. En el verso 8 habla de sembrar, dice: el que siembra para su carne. Hay uno que siembra para su carne y otro que siembra, dice, para el Espíritu. Una manera de trabajar delante del Señor
individualmente, en donde cada uno toma su decisión, qué semilla tomar. Si va a sembrar una semilla eterna o si va a sembrar una semilla perecedera. Cada uno va escogiendo qué va a sembrar de aquí al resto de esta semana. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué tierra vamos a preparar el resto de este mes? Porque con lo que sembramos hoy, sembramos mañana, luego llega el momento de la siega. Y queremos ser los más grandes beneficiados cuando llegue el momento de la siega. Por eso, hermano, la importancia de disfrutar de la bendición del Señor y su palabra para con nosotros. Y ya sobre este punto de la siembra y la cosecha, dice el verso 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a veces es muy cansador, todo el mundo haciendo cualquier cosa, ¿verdad? A cualquier lado. ¿Y por qué? Dios decía a David, ¿por qué tengo que hasta sufrir mientras otros están burlándose del pecado? ¿Por qué tengo que tomar la decisión hacia el bien mientras todo el mundo va hacia otra dirección y hasta se burla de vuelta de lo que hacen el bien? Gracias a Dios, la palabra de Dios nos da confianza y nos muestra con claridad el camino. Dice el que es injusto, sea injusto todavía, si es su decisión, adelante, pero no se asuste mañana cuando llegue la cosecha, ¿verdad? Y el que es justo, practique la justicia todavía, porque la cosecha está mañana. Y si mi vida es en injusticia, en inmoralidad, fuera de la santidad de Dios, mañana voy a tener una cosecha. Si mi vida es dentro del plan y propósito de Dios, una siembra para el Espíritu, mañana hay una cosecha, cualquiera sea mi siembra. A su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hablando aquí de la siembra para el Espíritu, hay algo maravilloso más adelante. Y vamos a seguir sobre estos puntos conforme al propósito de Dios. Evangelio de Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3, para entender qué es lo que lleva al castigo eterno. ¿Son tus pecados de ahora? ¿Son tus indecisiones de servir al Señor es lo que te lleva al castigo eterno? ¿Es tu vida inmoral ahora? ¿O hay otra cosa? Porque aquí comienza podemos decir, las decisiones claras para luego entender lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 3. Los versos 17 al 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito es que Dios envió a Cristo al mundo no para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él, por medio de él, a través de él. El verso 18, ahí vamos a tener claridad. ¿Por qué el castigo eterno en la vida de algunos? Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Muy importante, hermano, empezar a diferenciar entre esta realidad y luego lo que sigue. Porque aquí el verso 18 va a definir quién es el que va a ir a presentarse un día ante un tribunal llamado el tribunal de Cristo. Y el verso 18, el mismo verso, va a definir quién es el que va a ir un poco más adelante y va a comparecer ante aquel gran trono blanco.
Veníamos viendo sobre esos puntos. Hay un tribunal llamado el Tribunal de Cristo. Hay otro tribunal llamado el Gran Trono Blanco. Ante los dos tribunales dice, abiertos los libros. ¿Por qué? Estamos sembrando. Y va a depender qué sembramos para luego mañana cosechar. Y eso va siendo registrado, dice, en los libros. Pero queremos entender primeramente por qué uno va hacia un trono y otro va hacia otro trono. Para que no haya esa confusión aquí de que mañana no sé qué será. Vamos a ver qué pasa mañana. Mañana vamos a ver si uno es salvo o no es salvo. Hoy nadie va a saber. Así a veces es la actitud de muchos. O su confusión real en este tiempo. Por eso hoy parece que tengo salvación. No, mañana no estoy tan seguro como es mi situación, ¿verdad? Le preguntamos, ¿y qué tal, hermano? Y pequé y perdí, ¿verdad? Aquí define quién es el que tomó la decisión correcta y quién no tomó la decisión correcta. Los pecados que vendrán después del verso 18 va a tener su trato. Uno de ellos se va a resolver en el tribunal de Cristo. Los pecados o no pecados, después de haber resuelto el verso 18. El que en él cree, hablando de Cristo, Jesús el Señor, aquel que salva, el Salvador del mundo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará. El primer punto, el primer paso que el hombre necesita definir delante del Creador. El que en él cree no es condenado. La salvación de Dios se ofrece por todo lado, alrededor. Está el que cree y el que no cree, el que acepta, recibe y el que rechaza. Dos grupos. Entonces, en el verso 18 se define hacia qué tribunal va a estar guiado. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que en él cree no es condenado. Comparece ante el tribunal de... el que no es condenado comparece ante el tribunal de Cristo. El que no cree ya ha sido condenado, va a comparecer ante el tribunal del Gran Trono Blanco. Ahí se define. No de la manera como muchos hermanos a veces enseñan. Y vamos a profundizar un poquito más aquí. El que en él cree no es condenado. Podemos agregar la porción de Juan 5. Juan 5, y ahí profundizamos un poco más entre los que creen. Verso 24. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, usted y yo hoy, y cree al que me envió, y hemos tomado la decisión correcta según Juan 3, 18. Hemos creído en Jesucristo. Hemos creído que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. El que cree al que me envió. Oye mi palabra y cree al que me envió. Creemos a Cristo. Creemos en Cristo. Y creemos también al Padre que envió a Jesucristo, su Hijo. Ahora, a partir de ahí se aplica todas estas afirmaciones. ¿Cuáles son las afirmaciones que siguen? Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué hizo a que esto suceda en tu vida y en mi vida? Y 3:18. ¿Qué decía en 3:18? El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Al contrario, ya tiene un viaje eterno, una dirección segura, una posición firme, incambiable, invariable.
¿Y por qué podemos afirmar eso? Porque aquí Jesús nos prometió. ¿Qué prometió? Dice, tiene vida eterna. Si no hubiese sido tan segura, la expresión aquí hubiese sido tendría, como una posibilidad. Por aquí dice tiene. ¿Y qué más para creer que realmente tiene vida eterna? Porque Jesús afirmó y dijo, no vendrá a condenación. Pero ¿cómo si los hermanos mandan de vuelta a condenación? ¿Verdad? Jesús dijo, no vendrá a condenación, porque aceptó a Jesús como Señor, como Salvador. El que en Él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Por no creer fue condenado. Pero ¿por qué la palabra de Dios dice no heredará el reino de Dios si hace esto, si hace aquello? Y esos son los puntos que vamos a entender por la gracia del Señor un poco más adelante, pero vamos a darnos tiempo para tener claridad cómo se aplica todo esto. Porque si aquí el Señor dice, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿por qué los hermanos vuelven a traer a condenación a uno que había creído? A uno que había profesado su fe en Cristo y experimentó el nuevo nacimiento, un nacimiento en espíritu y en verdad, según Juan 1:13, un nacimiento espiritual divino. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a estar disfrutando de todos estos privilegios conforme al plan y propósito de Dios. En cuanto a la posición del creyente que ha aceptado a Jesús, por eso es creyente, creyó. Su posición, una es su posición y otro su estado hoy. Uno es lo que Dios le puso conforme a su palabra. Y otro es su estado, si creyó o no creyó a la palabra, o si está viviendo acorde a la palabra o no. Su posición va a ser una, en cuanto a su estado actual va a ser una y su posición va a ser otra. Si la palabra de Dios dice, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Leíamos en Apocalipsis estos días donde decía, bienaventurado y santo lo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él. La condenación eterna no tiene alcance sobre su vida, según Dios, en cuanto a su realidad y su posición. Su estado puede decir, yo tengo hoy mi salvación, parece que perdí y no sé qué pasó hoy, estoy más caído que levantado, pero eso no indica que perdió su posición, ¿verdad? No indica que su posición varió. Entonces, el que decidió su vida sobre Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. El que no cree ya fue condenado. Entonces, la condenación, lo que hace el cambio es entre aceptar a Jesús y no haber aceptado a Jesús. El que aceptó a Jesús está en un tiempo de siembra, ¿verdad? El que aceptó a Jesús está en un tiempo de siembra. Mañana va a ser la cosecha. Y leímos 2 Corintios 5:10 varias veces, no hace falta volver a leer. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para cuando llegue la cosecha de nuestra siembra. Entonces hoy el Hijo de Dios puede estar disfrutando de los maravillosos momentos de la casa de su Padre, y otro puede decir, yo tengo otra opción, ¿verdad? Yo opto por otra cosa. Yo voy a aprovechar esto y voy a disfrutar de esto de esta manera. Hoy solamente un día libre tengo, y se olvidó de que toda la semana estaba libre ya para los suyos, ¿verdad? Solo me queda los domingos para disfrutar un poco, entonces va a ir a disfrutar. ¿Qué tal su siembra? Porque mañana va a cosechar eso. Mateo dice en su evangelio
De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán a Dios cuenta. Un dicho que salió de acá. Y cuanto más un hecho, ¿verdad? Es un hecho haber tomado la decisión de estar en el Señor, disfrutando de la presencia del Señor, su palabra, su verdad, y estar en otra cosa hoy. Ahí va a ir reflejando la realidad de mi siembra y mi cosecha. Estoy tan cansado, ya no quiero saber nada de los cultos. A su tiempo segaremos, si no desmayamos, ¿verdad? Así decía en la porción de Gálatas 6:9. Vamos a cosechar de lo mejor de la gracia de Dios, de la obra de Dios, si no desmayamos. Pero va a haber la tentación de desmayo, la tentación de estoy más cansado que con fuerza, que con pilas hoy. Y ahí están, podemos decir, las oportunidades y las mejores decisiones o lo otro. Ahí empieza a ir revelando lo que va a ser mañana mi cosecha. Es mi siembra hoy para luego cosechar mañana. Evangelio de Juan capítulo 5, los versos 22 y 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién va a juzgar mañana? El Hijo. Yo siempre voy al Padre, yo siempre oro al Padre. Y yo cuando me encuentre con el Padre, en la realidad mi encuentro primero va a ser con su Hijo, con Cristo. Entonces hoy tengo que aprovechar de que su mano sea sobre mí para bien. Caí como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí. Y me dijo, no temas, yo soy el que vivo. Estuve muerto, pero hoy vivo por los siglos de los siglos. Esa mano preciosa que va a fortalecer hoy nuestra vida, que va a mostrarnos el camino correcto, que va a ayudarnos a la siembra correcta, es lo que hoy necesitamos. Porque si esa mano maravillosa, si esa mano de misericordia hoy no está sobre mí, mañana va a estar con juicio. Dependiendo que siembro hoy. Pero habíamos tratado de diferenciar entre el juicio de Dios para el creyente y el juicio de Dios para el no creyente. Va a ser muy diferente. Dijimos que para lo primero es un juicio con misericordia y para lo segundo es un juicio sin misericordia. Todo lo que hemos pasado por Juan 3:18, hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Mañana Él se levanta como juez. Le recibimos como Salvador, ¿verdad? Él es Señor, Él es Salvador. Mañana le encontramos como el juez. Eso es lo que afirma aquí el verso 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Le dio autoridad para hacer juicio. Entonces, el que me salvó hoy, o el que me salvó ayer, mañana le encuentro como juez. Por eso la mucha importancia de dar paso hacia la dirección correcta. El creyente va a encontrar, como dice también en Hechos 10:42. Vamos a mirar esta referencia. Hechos 10 y el verso 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. La misma orden nos queda, la misma recomendación, el mismo mensaje, porque estamos todavía dentro del mismo tiempo. Aquellos dijimos que fue la apertura, los primeros pasos en la vida de la iglesia primitiva. A nosotros nos tocan los últimos pasos de la iglesia que comenzó en aquel tiempo. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es
el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hablando de Jesucristo, Pedro, en el sermón a los gentiles, que aquí comenzaba su vida podemos decir, su vida de hijos de Dios en la casa de Cornelio. El plan era aquí la salvación por la fe. Y ellos abrazaron, ellos disfrutaron el propósito, o de este maravilloso propósito. El Espíritu Santo también estaba por caer sobre ellos, era también para ellos, así como hoy para nosotros. Y en aquel tiempo, dice Pedro, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos. Todo predica, todo testifica. Ahí está mi siembra, una de las grandes responsabilidades, que es sembrar, que estoy sembrando o que no estoy sembrando. El que siembra escasamente, ¿qué va a pasar? O puedo sembrar poco y cosechar mucho, ¿verdad? ¿No? Entonces, si alguien me dice, hermano, ¿usted sabe si mi cosecha va a ser abundante? Seguramente mi respuesta va a ser, y usted sabe mejor, hermano, ¿verdad? Usted sabe mejor, hermano, porque ¿quién no sabe qué está sembrando, verdad? Tu siembra de hoy es lo que mañana va a cosechar, o lo mucho o lo poco que vamos a cosechar. Porque así de sencillo y así de claro es la palabra. Y hermano, usted sabe con quién me encuentro cuando cierro mi ojo aquí y se abre de vuelta allá. Y bueno, la palabra de Dios dice que Jesús va a ser el juez. ¿Y cómo será aquello? Y la palabra dice que va a ser ante el trono de Cristo. Ante Cristo mismo. Romanos 14. Y el verso 10, hay suficiente referencia en la palabra de Dios para determinar esto. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Esto ocurre en medio de la iglesia, ¿verdad? En medio de los santos, juzgando, condenando en gran escala. Casa ajena y mi casa es peor, en un descuido, ¿verdad? Trabajando de un modo totalmente incorrecto, pero los otros están haciendo mal, yo no. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Y qué va a pasar ahí, hermano? Usted, hermano, me puede explicar un poquito más qué va a pasar ahí. Y dice el verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué les parece esa expresión? Cada uno de nosotros va a dar a Dios cuenta de sí. No de mi vecino, no de mi vecina, por culpa de mi esposo, por culpa de mi esposa, mi hijo el problema, no mi vecino el problema. No. Gracias a Dios por su verdad, gracias a Dios por su palabra. Ahora vamos a Juan capítulo 6 y el verso 27. Ya habíamos pasado por Juan 3, la importancia de nacer de nuevo, en espíritu y en verdad, por medio de Jesucristo. Juan 6, 27. Hay una hermosa invitación. Usted y yo decidimos tomarlo con responsabilidad o le dejamos pasar la oportunidad. Decido de un modo de trabajo, y si bien no está tan bien acomodado al plan de Dios, continúo yo, o acomodo mi labor conforme al plan y propósito. Decía aquí Jesús, trabajad. Y sí, el que no trabaja no come, dice Dios, ¿verdad? Pero tampoco es para ir al otro extremo.
Y sí, así mismo dice Dios que el que no trabaja no come, el que no provee para los suyos negó la fe. Entonces hay que también trabajar, pero no en el sentido como a veces nosotros asumimos. Por eso dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. En Gálatas decía, uno siembra para una cosa y otro siembra para otra cosa. ¿Cómo decía en Gálatas 6:9? O Gálatas 6:8. Uno siembra para su carne y otro siembra para el espíritu. Y aquí está el principio. Aquí está la invitación. Hacia dónde dirigir su siembra. Hacia dónde dirigir su actividad. ¿Y quién va a guiarle para esa actividad? Entonces yo decido para que me guíe o decido no hacerme guiar. Vamos a entender aquí esta expresión de Juan 6:27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La salvación, ¿quién me daba? Jesús. ¿Con quién me encuentro más adelante al fin de esta carrera? Con el juez Cristo. Pero yo debo trabajar ahora. ¿Quién va a dar ese trabajo? De vuelta, Él mismo. Por eso en 1 Corintios 12, el Espíritu Santo da dones y el Hijo da. Vamos a la referencia. Vamos a la referencia, 1 Corintios 12. Porque aquí dice, la cual el Hijo del Hombre os dará. El creyente necesita tener claridad suficiente sobre estos pasajes. Punto muy importante. Porque esto va a orientar nuestro norte. Va a guiarnos hacia el propósito eterno. Y va a prepararnos para estar dispuestos a disfrutar de una corona eterna. O reconocer que hemos perdido lo mejor. Ahora, 1 Corintios 12, verso 5. Verso 4 primero. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones es del Espíritu Santo. Dios ha proveído por medio del Espíritu Santo preciosos dones a cada uno. Hay hermanos que saben cantar muy bien y otro como yo que no debe cantar muy fuerte. No conviene cantar muy fuerte, ¿verdad? El Señor va guiando su heredad y el Espíritu Santo puso hermosos dones en cada uno. Hay uno muy habilidoso para una cosa y otros somos tan torpes para lo que para los otros son tan simples. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Y qué dice el verso 5? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ministerios. Si usted está ejerciendo o no su ministerio, ¿es delante del pastor o delante del dueño de este trabajo, de esta obra? No, yo no estoy trabajando porque el pastor no me asigna. La habilidad para lo que se te asignó te dio el Espíritu Santo. Y el compromiso y la responsabilidad y la invitación te dio el Señor. Ahí comienza. Ahora vamos a volver a Juan 6:27 para entender aquí que diversidad de ministerios, pero el Señor, el Hijo de Dios, es el mismo. Trabajad,
no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre, puesto los ojos en Jesús, para salvación y también para laborar en Él. Si quiero ser debidamente recompensado y quiero pasar la prueba al final ante el juez y otra vez delante de Él, Él es el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Gracias al Señor por su palabra. Espero no estar confundiendo a los hermanos con esta expresión. Estamos tardando un poco sobre un tema que me parece necesario para nuestra base, para nuestro punto de partida, para lo que mañana será con tu vida y con mi vida. Porque la decisión va a tomar usted, así como yo, delante del Señor. Si comencé con el Señor para disfrutar de una salvación gloriosa, y si tengo de vuelta un encuentro con Él al final de esta carrera, y si en esta carrera de momento de vuelta Él me asignó algo, ¿verdad? La administración de mi actividad de vuelta depende de Él. Entonces tiene mucha importancia conocer lo que fue, lo que es y lo que viene. Y va a tener también bastante claridad en cuanto a qué siembro y qué cosecho. Por eso vamos a ir un poco más hacia esta verdad maravillosa antes de terminar en esta mañana. Creo que quedamos de vuelta en la introducción sin poder avanzar mucho. Entonces, tomando claridad sobre esta porción de Juan 6:27, el trabajo que aquí indica, dice, no por la comida que perece. La expresión de Pablo, el apóstol, en Gálatas 6:8, ¿cómo era? Aquí habla de comida que perece. Y ahí dice, el que siembra para su carne. Esa es la comida que perece. Pues la carne y sangre no heredará, no vaya. Entonces todo lo que hago para este cuerpo aquí, queda aquí. Pero dice, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cómo dice la expresión ahí de Pablo en Gálatas 6:8? El que siembra para el Espíritu. Aquí dice claramente, la comida que a vida eterna permanece tiene que ver con tu siembra en Espíritu, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Por eso Jesús se levanta y dice, estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Y separados de mí, nada. Entonces yo decido creer o no darle mucha importancia. Si decidí con firmeza de que tengo que trabajar hoy con el Señor, tengo que asumir su filosofía de vida sobre la tierra, cuando decía Él, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Es un testimonio de vida que tengo que asumir. Me conviene asumir. Pero puede ser que decida como aquel hijo, a esos dos hijos que leímos en su momento, y dice, uno dijo, la invitación es, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Esa es la invitación de aquí, de este trabajo. Hijo, ve hoy, ahora, a trabajar en mi viña. Y uno dijo, sí, voy. Pero no fue. ¿Cómo va a ser su cosecha? Sí, hoy voy. Pero no fue. ¿Va a cosechar mañana? Va a cosechar según lo que decidió, si sembró mucho o sembró poco. Otro dice, no, la misma invitación llega a todo. Al otro hijo la invitación era, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y dice, no. Pero dice, luego arrepentido, fue. Cada uno va a tener su recompensa, ¿verdad? El que no se fue, como aquel que se fue.
Va a depender de su labor. Cada uno fueron juzgados según sus obras, o mucho o poco, su actividad o mucho o su poca actividad. Y así vamos notando por la palabra de Dios sobre estas verdades preciosas. Colosenses 3, habíamos leído esta referencia y creo que fue hasta donde dejamos días atrás. Colosenses 3, verso 23 y verso 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todos asumieron este principio de actividad delante de Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Tuve muchos compañeros de trabajo creyentes en mi experiencia de trabajo en situación de dependencia. Me dieron más dolor de cabeza propios hermanos que inconversos en el trabajo. Fallaban peores que no creyentes. Y dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pero el creyente se confunde muchas veces, ¿verdad? Se descuida muchas veces. Dice el verso 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor servimos o no servimos, ¿verdad? Y el verso 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Recibirá la injusticia que hiciere. ¿Y cómo va a ser aquello? ¿Verdad? Y uno sembró para su carne y otro sembró para el espíritu. ¿Sembré de la mano del Señor o sembré de la mano del enemigo del Señor? Pero fue siembra que mañana va a tener cosecha. Y va a ser una cosecha inevitable. Por eso podemos ir teniendo un poco más claro acerca de lo que en doctrina llamamos juicios y recompensas. Y hablando de la iglesia, juicios y recompensas. La palabra de Dios habla con firmeza. Está aquí a veces la confusión de la expresión de algunos hermanos del salvo siempre salvo. Estos son los hermanos de salvo siempre salvo. No, eso no indica que va a tener ocasión para pecar como quiere. No hay ninguna puerta abierta para ese tipo de vida. Y puede que alguno tome así también su modo de vida. Pero es la decisión de su siembra, que mañana va a ser su cosecha. Si no desmayamos, es una forma de cosecha. Si desmayamos, es otra forma de cosecha. Y el Señor va a seguir dándonos con claridad lo que todo esto significa. Porque hay un juez y hay una decisión del juez. Está todo determinado. Gracias a Dios. Tan sencillamente, tan claramente. Uno va a recibir la justicia que hiciere al fin de los días. Y otro, la injusticia que hiciere. Y yo decido por cuál optar, va a ser mi semilla. Por eso, en cuanto a la siembra, hablando de esta semilla que se había sembrado, algunos dicen, fue sembrada en buena tierra, pero ¿qué pasó con la buena tierra? Fueron ahogados por afanes, riquezas y placeres de la vida. Buena tierra, pero no produjo fruto. Preciosa vida de hermano. Hermano que sabe cantar muy bien, pero canta a otra cosa, no al Señor. Preciosa vida de hermano. Puede trabajar casi de sol a sol, pero no para el Señor precisamente.
Puede que uno esté errando del lugar de siembra, pero conforme al propósito de Dios, hermano, que Él mismo pueda ordenar nuestros pasos, guiar nuestra vida y ayudarnos a entender lo que significa dad a César lo que es de César. Ese es lo que es sembrar ahí afuera, lo necesario para esta vida. Pero dad a Dios lo que es de Dios. Esto no queremos confundirnos, porque todo está bien medido. Y bien medido por el Señor también, no de la manera como a veces pensamos. Yo voy a ordenar mi vida como yo quiero, y yo voy a decir lo que yo quiero, y yo voy a andar como yo quiero. Está bien, es una decisión propia de cada uno, pero cada uno va a cosechar su siembra. Gracias al Señor por su palabra. La invitación del Señor es trabajar, no por la comida que perece solamente, no solamente para César, sino por la comida que a vida eterna permanece. Dad a Dios lo que es de Dios. Dar a Dios lo que le pertenece a Dios. Está hablando de nuestra vida, no solo de nuestro bolsillo. Está hablando de mi corazón, no solo de mi bolsillo. Se dieron primeramente al Señor y luego ofrendaron, dice el hermano de Macedonia. Se entregaron primeramente al Señor. Por ahí comienza nuestra manera de trabajar en el Señor, por el Señor, para el Señor. Y deseamos un disfrute eterno para cada uno, para mañana. Y que el Señor nos dé esa fortaleza necesaria para no desmayar hasta cuando el Señor nos llame, nos extienda su salvación que había prometido, ya en una definición completa y gloriosa. Damos gracias al Señor, hermano, por su palabra. Gracias al Señor por su verdad. Él nos bendiga, hermano, muy ricamente en esta mañana. Amén. Cantamos un coro.